Amigos, continuamos en Perfiles y dentro del marco de la celebración de la 13ª Asamblea Ordinaria de la Red de Organismos de Defensores de los Derechos Universitarios, nos acompañó el maestro José Acevedo, quien es presidente de la Red, a quien le damos la bienvenida. Maestro, gracias por estar aquí. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes. Claro, el gusto es nuestro y vamos a platicar precisamente de la situación que contextualizamos dentro de la Red, usted como presidente. Y la primera pregunta que le haría y de lleno, maestro, sería ¿cómo nos encontramos en la Red? ¿Cuál es el panorama actual de la Red? Bueno, creo que es importante para entender el presente, por lo menos dar un par de datos claro. de lo anterior. La Red nace en 2005, entonces de ahí a la fecha creo que hemos caminado, hemos crecido, digamos, un poco. Actualmente formamos parte de la Red como organismos nacionales, 21 universidades, y si sumamos a los internacionales podemos llegar seguramente casi a los 50 defensorías. Es decir, creo que es un número, digamos, es un buen número, pero si consideramos comparativamente al número de defensorías inscritas con las que somos a nivel nacional, somos realmente muy pocas. Hay un dato, por ejemplo, que nos dice que las instituciones de educación superior nacionales, públicas, digamos, de primer nivel, las que tienen todas las condiciones, el presupuesto, el número de población y demás, se considera que somos actualmente 180 instituciones. Y de esas solamente tenemos 21, entonces quiere decir que nos falta una cantidad enorme. Y si a eso le agregamos todas las nuevas tecnológicas y las politécnicas y los tecnológicos estatales, bueno, entonces ya estamos hablando de una cosa muy poco representativa. Entonces, en ese sentido creo que la Defensoría y la Red están haciendo un trabajo por invitar, por difundir la tarea y obviamente por lograr que se afilien más instituciones, primero en la Defensoría Institucional y después que se integren con nosotros para seguir generando, digamos, pues ese ámbito, ¿no?, de respeto, de seguridad y de fortaleza que representa la figura universitaria y particularmente, por tanto, la Red. Claro, maestro, y bueno, obviamente atendemos lo que nos comenta y vemos que hay mucho trabajo, es bastante el esfuerzo que se tiene que hacer. Y girando un poquito la entrevista, ¿qué le deja a usted en lo personal ser presidente de la Red al trabajar tanto por estos propósitos, por estas intenciones? Bueno, yo creo que es un honor presidir un evento como estos, una organización como estas, por varias razones. Yo voy a poner por lo menos dos. La primera porque yo soy una persona, procedo del área filosófica, soy maestro de filosofía y seguramente mi formación profesional me indica que lo que más nos hace falta es justamente la formación ética y de la moralidad individual. Entonces, mi llegada a la Defensoría significó, entre otras cosas, y lo digo así con esos términos, para mí la estancia en la Defensoría ha sido un taller permanente de ética al interior de la universidad, y entonces, y ahora que recién hace un año me nombraron como presidente, lo acepté con mucho gusto, sé que significa más trabajo, de hecho sí significó más trabajo, pero es yo diría como una satisfacción de plenitud en cuanto a ser docente de filosofía, docente de las materias de ética, de antropología filosófica, y ver que uno puede proponer, ver crecer y desarrollar pues este ánimo y este espíritu para luchar por la dignidad de las personas, el mantener, digamos, la buena imagen de las universidades, saber que de las defensorías depende atender problemas, hacer converger y dialogar o propiciar reuniones de conciliación. Eso es una cosa muy grata, es una experiencia muy humana y me parece que es la parte, digamos, práctica de la filosofía de las materias de ética. Y en ese sentido, ser presidente de la Red significa entonces poder intervenir con otras instituciones, con otras defensorías, incluso a veces participar con otros rectores para hacerles ver, digamos, el espacio tan noble que ocupan las defensorías, porque bueno, la otra idea que yo he construido en estos 6 años es que las defensorías son la primera autoridad moral de las universidades. Dije moral,
no es académica, no es administrativa, Moral, no es total. sindical, es moral. Y que tiene que ser algo que se va labrando y que se va ganando poco a poco. Y que efectivamente las defensorías dependen de la debilidad o de la fortaleza de quien las preside. Porque las defensorías se han mantenido y creo que tienen una buena luz y un buen ideal, porque creo que en general todos los que formamos parte de esta red, todos los defensores, desde la primera ocasión que yo asistí hace 6 años, me dio la impresión de que somos personas maduras, honestas, rectas y muy transparentes. Eso es una cosa muy significativa. Entonces, ahora presidir esta red representa de veras una oportunidad, primero, de convivir con ellos, en segundo lugar, de poder intervenir ante una pregunta, y más ahora, pues, de caminar por varios estados de la República promoviendo la necesidad, la conveniencia, las bondades de la Defensoría Universitaria. Entonces es un gusto y de veras agradezco a la colectividad que hayan pensado que José Acevedo puede hacer esto, y lo hago con mucho gusto. Ah, muy bien, maestro. Y también comentaba ahorita fuera de cámara acerca de la intención de crear esta red iberoamericana en un plazo a futuro. Mencione la importancia o la necesidad de crear precisamente esta red. Sí, hay que decir que desde hace 2 años se dio una primera reunión en España, y luego después se trajo la idea y el proyecto también aquí a México. En España fue en la Universidad de Salamanca y aquí fue en la Universidad Autónoma del Estado de México, en donde se anunció este proyecto y nos propusimos, pues, caminar para conseguir justamente este objetivo. ¿Cuál es la razón de hacerlo? Yo creo que hay muchas cosas que son comunes. Para empezar, iberoamericana, porque bueno, es la misma lengua, el mismo idioma, creo que una idiosincrasia muy semejante. Y en esta red estamos pensando, pues, o sea, integraríamos a todas las defensorías latinoamericanas, también a Portugal, también a España, también a las de Canadá, de habla hispana. Entonces, yo creo que el objetivo en sí, el propósito en sí, es muy saludable y es muy enriquecedor. Ahora, ¿por qué una red? Yo creo que hay varias razones, ¿no? La primera que ponemos ahí es que eso nos permite, primero, difundir la relevancia que tienen las defensorías en las instituciones de educación superior, y que esto lo compartimos, lo mismo en este caso los mexicanos, que los brasileños y que el resto de la comunidad iberoamericana. Entonces, como año con año nos damos reuniones como estas, que ahora celebramos aquí en Ciudad Juárez, esto nos alimenta y nos hace ver que necesitamos, digamos, tener otro espacio en donde podamos convivir. Y incluso tendríamos reuniones de 2 o 3 días más, porque es muy importante ver qué hacemos, cómo lo hacemos, en qué conflictos nos vemos y cómo avanzamos, ¿no?, internamente. Entonces yo creo que en ese sentido es fundamental. La otra es que muchos de nosotros también hacemos trabajos de investigación, y eso permitiría entonces también intercambiar de forma natural, directa, a través de una red. De hecho, ya tenemos por ahí una página que nos permite hacer esto, para poder difundir y poder intercambiar tanto vivencias, experiencias como resultados de investigación. Y la tercera razón es que me parece que entre más identificación tengamos de diversos perfiles, eso mismo fortalece, eso mismo identifica, eso mismo legitima, digamos, el trabajo que desarrollamos como defensores en esta institución. Y un último dato que doy es que, bueno, las defensorías universitarias tienen 60 años. Son muchísimos, pero realmente son pocos para la historia de las universidades. Entonces yo creo que es una forma también de identificarnos, de caminar juntos y de abrazarnos los que tenemos una sintonía y un espíritu, digamos, crítico, académico, por la dignidad de las universidades y de las personas de la universidad. Excelente. Maestro, pues para terminar, le estaría pidiendo, como usted como presidente de la REDU, un mensaje final a nuestra comunidad universitaria, a participar, a que de algún modo se involucren en estos hábitos o en esta cultura de la defensoría universitaria. Sí, agradezco la intervención y lo hago con mucho gusto. Me parece que es importante que la comunidad, digamos, universitaria y de educación superior nacional, y bueno, y específicamente para Ciudad Juárez, se den cuenta que en la Defensoría tienen un instrumento maravilloso que ayuda a dialogar, a defender
y también si hace falta también a corregir algunos de los problemas. La invitación es para que las y los estudiantes, las y los docentes, las y los trabajadores se acerquen a la universidad, a la Defensoría. El lema que tenemos en la Autónoma de Aguascalientes es cada visita fortalece a la Defensoría. La hace Defensoría. Y yo creo que la experiencia de 6 años que tengo frente de la Defensoría hace ver que caminamos, avanzamos, porque esto nos ha permitido mejorar algunas cosas administrativas, incluso hacer algunos cambios de docentes. Y eso es a favor de las instituciones, es dignificar el trabajo universitario, y para eso hay que denunciar cuando el trabajo se desvíe o no cumpla, digamos, el objetivo que tenemos. Porque yo estoy convencido pues que las universidades somos la parte de la sociedad más noble, la más preparada, pero también la que tiene mayor compromiso por una responsabilidad ética y humanista profunda, porque yo creo que las universidades servimos mucho más que para solo ejercer un título, sino para hacer prototipos de esfuerzo humano, de inteligencia y sobre todo de un espíritu que anhela un cambio y un bien para la comunidad. Así que bienvenidos y Claro, maestro José Acevedo, presidente de la Redu, gracias por haber estado aquí en Perfiles, un placer. Oportunidad, de veras, mucho gusto. Gracias a usted, maestro. Amigos de Perfiles, continuamos, vamos a un corte. Pues estamos en esta tercera parte de nuestro Vestigium de la semana con la doctora Leti Peña, que nos ha platicado de su prototipo que desarrolló y que en base a eso pues obtuvo el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. Doctora, una vez más, gracias por platicarnos y estar aquí en Perfiles. Gracias por la invitación nuevamente. Vamos a platicar de la descripción del prototipo que desarrolló, doctora. Un prototipo muy interesante para estos espacios urbanos. El bloque anterior platicamos precisamente del confort que se puede brindar mediante, aprovechando nuestros recursos naturales para ofrecer precisamente ese confort pues a la sociedad en general, doctora. Sí, bueno, el prototipo se fue construyendo porque hay muchas teorías de cómo usar o cómo aprovechar el sol, cómo evitarlo a nivel pues mundial. Y nosotros lo que quisimos era aplicar esas teorías o estas ecotecnologías que se plantean a nivel mundial en nuestra región, poder monitorear y saber si podía funcionar para nuestra región. Entonces, lo que buscamos fue, como decían anteriormente, era el tener el aprovechamiento o el protegernos de vientos dominantes. Nosotros tenemos periodos de vientos dominantes en febrero, en marzo, en donde no solamente estos vientos traen aire, sino traen muchísimas partículas suspendidas que cuando ya pasan de 600,000, pues están fuera de la norma. E incluso pues estas partículas suspendidas que son de arena o de polen generan los problemas de alergia, etcétera. Entonces, en la primera parte, que le llamábamos la parte de la transición, lo que buscábamos era que las personas se protegieran. Estuvimos buscando algunos materiales, incluso fabricar nosotros mismos con los jóvenes en los grupos, fabricar el prototipo con un producto que había también ganado un premio a nivel estatal, que era el 0A0, así se llama, que es un producto hecho con fibras de llanta. Pero cuando empezamos a hacer el experimento, tenemos ahí algunas placas que empezamos a hacer, nos empezamos a dar cuenta que iba a ser muy pesado. Y lo que queríamos nosotros era que este prototipo se vendiera en una caja, en una ferretería, ¿no? O sea, en un lugar o en una mueblería, la gente dijera, o una comunidad, por ejemplo, un grupo de personas dijera, bueno, pues queremos tener 2, 3 banquitas de este tipo en nuestra colonia y vamos a juntar dinero y las compramos y que las puedan armar ellas mismas. Entonces, todo el proceso iniciamos con una idea de una banca más fija, con características de la tipología que existe en la ciudad, a irla logrando
a que los materiales fueran ligeros, que se pudieran ensamblar, que fueran flexibles, una serie de condiciones que planteamos para el prototipo. Nos pusimos muchos limitantes, pero que creemos que pues el interés era que pues pudiera ser accesible a todo mundo, ¿no? Claro, y llegaron al prototipo que podemos ver en pantalla, las fotografías. Tiene varios componentes. Por ejemplo, estamos viendo aquí una trampa solar, un macetero, una batería. Tiene características muy peculiares o muy vigentes para nuestras necesidades hoy en día, doctora. Sí, por ejemplo, la trampa solar es un esquema que se maneja en los libros de diseño bioclimático y que se puede aplicar, por ejemplo, para introducir calor a una vivienda. Ponemos una zona donde se capta el sol, en donde hay piedras negras o material oscuro que hace que se calienten y luego ya al calentarse pues lo introduces a la vivienda. En invierno, en verano hay que ocultarlo, hay que taparlo. Entonces nosotros diseñamos la trampa solar con esa idea, nada más que en lugar de que el aire entrara a la vivienda, pues se concentraba en una cámara que hacía que el asiento estuviera caliente. Tuvimos que aislar algunas partes de la cámara, por ejemplo, la parte del piso y de los lados, para que sí se lograra calentar en el asiento. También la idea era tener como unos pequeños tubos en donde le abríamos y saliera el aire calientito en el periodo de invierno, ¿no? En el verano, pues como decía, esa parte se elimina y no se utiliza. También tiene una batería que se carga con energía solar, que tiene una fotocelda, incluso en el prototipo aparecen 2 fotoceldas, porque una fue la que con el proveedor nos instalaron, después tuvimos la oportunidad de comprar otro formato y lo ubicamos. Entonces, pues esa batería se carga con la energía solar, puede cargar un USB, por ejemplo, puede cargar un celular, si los muchachos lo traen ahí, y bueno, pues en los lugares de las colonias populares, pues con energía solar estar cargando, para que ellos también aprendan que la energía solar les puede proveer otras ventajas en su vida cotidiana, ¿sí? Y luego el que nos mencionaba de... Bueno, pues yo macetero. Los maceteros. Los maceteros es porque en el verano tenemos que sembrar plantas trepadoras para que suban por la malla y esas plantas hacen que esté más fresco cuando pase el aire, ¿no? Cuando el aire pase por la malla se refresque y entonces nos provea en el verano tener un ambiente más confortable. Entonces en invierno las ramas se van a secar y vamos a dejar que pase el aire mínimamente, pero con mayor protección. O sea, no queremos que entre el aire fresco, sino que nos dé el soleamiento. Sí. Y precisamente está rodeado tiene una protección para vientos, precisamente para estos 2 tipos de climas también. Vemos también, la cubierta que es la que nos provee el sombreado, lo que le llamamos nosotros sistemas de sombreado, que esos son muy importantes en nuestra ciudad. Entre más elementos de sombreado tengamos, disminuimos mayor la radiación. Si esos elementos de sombreado pues no nos reflejan la radiación solar, vamos a disminuir la isla de calor, que es un tema del calentamiento global. Muy importante. Ahorita gran parte de la preocupación que se tiene con el calentamiento global es que las ciudades se han convertido pues unos verdaderos soleaderos de los lugares. Se reduce hasta 8 grados la temperatura en un suelo de tierra que en uno de pavimento de concreto, ¿no? Entonces, tener un aumento de 8 grados solamente porque pavimentamos más tiene efectos muy negativos en el ambiente de la ciudad. Claro. Sí. Y bueno, tiene también algo que me llama mucho la atención, lámparas de iluminación que, pues, la verdad, pues son muy prácticas y necesarias. Sí, sobre todo porque si queremos que la gente utilice el espacio del prototipo, ¿qué le gusta? A las 7, 8 de la noche, o ahorita en esta temporada que ya empieza a se empieza a oscurecer, puede prender la luz que tiene ahí provisional. Había otra que tenía sensor, que cuando pasaban las personas con el movimiento se encendía, y pues lamentablemente se perdió, pero las otras 2 se encienden manualmente y eso nos ayuda a tener pues luz en un ambiente exterior, que a lo mejor tiene una temperatura ambiente agradable y que la gente pueda leer un libro o pueda ver la hora o lo que quiera, ¿no? Pero sí, que le probamos luz. Incluso puede ser una luz que sustituya la falta de lámparas o de luminarias en un parque. Cierto. Sí.
Cierto. Pues, doctora, este prototipo nos enseña, nos induce a vivir y aprovechar los recursos que tenemos disponibles a nuestra mano y pues en nuestra área, que es un poquito más compleja la situación, pero prototipos de estos que usted nos presenta con su investigación, pues nos enseña precisamente a hacer eso, a vivir de una manera amigable con nuestro entorno. Sí, y aprovechar los recursos naturales que tenemos que son renovables, por ejemplo la energía solar, el viento, incluso lo podemos aprovechar para tener una vida más confortable, porque pues es uno de los principios que hemos insistido muchos años. Tenemos muchos años los investigadores, más de 50 años discutiendo que la energía solar pues es un recurso que podemos aprovechar, que nos ayuda a ahorrar energía en nuestras propias viviendas y también a mejorar nuestras condiciones de confort en las regiones en donde estamos. Tenemos una zona donde tenemos 320 días de sol y pues tenemos muy pocas opciones de captación de energía solar que digamos que las aprovechamos. Realmente en el estado de Chihuahua todavía hemos sido muy poco avanzados en utilizar la energía solar como un recurso para proveer incluso a las propias viviendas, a los ambientes exteriores, ¿sí? Entonces, bueno, pues por ahí es una tarea pendiente y la idea inicial es inducir a las personas a que aprendan que los beneficios de los recursos naturales pues también les pueden dar ambientes confortables y sustituir la falta de esos recursos, ¿no? Si me cortaron la luz, pues puedo tener mi energía solar, ¿verdad? Y cargar mi batería y prender mi iluminación en el interior sin tener que estar pagando a la Comisión Federal, ¿no? Sí. Desde luego, ¿no, doctor? Es un gusto encontrarse con investigadores como usted que presenten este tipo de propuestas que nos enseñen a vivir de una mejor manera aprovechando nuestros recursos y obviamente en pro de cuidar nuestro medio ambiente. Claro, gracias, sí. Doctora, pues mañana platicaremos de los planes que hay en el futuro y acerca de los libros que nos quiere presentar. Vamos a una pausa, pero mañana platicaremos de esto. Sí, muchas gracias, sí. Amigos de Perfiles, vamos a una pausa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge González Medrano y bueno, estamos aquí para hablar acerca de Escribir las Fuerzas, un texto que viene como resultado de un taller de dramaturgia impartido por el maestro Enrique Mijares. El maestro Mijares tiene ya varios años trabajando en todo el país y imparte talleres de dramaturgia y dirección, pero él al inicio de estos talleres él nos decía que no había un resultado. Entonces ideó una manera que en 2 semanas prácticamente nos está forzando para que en 2 semanas concluyamos una obra de teatro. Entonces, pues hay varios objetivos, el que agilices tu manera de escribir, el que te forces a ti mismo para terminar en 2 semanas y que tengas bien planteado un objetivo. La obra que yo escribí se llama Sonidos Lejanos de Mar y está basado en Salvador Dalí. Que debo decir que el trabajo de Salvador Dalí no es mi favorito pintor, no me gusta en realidad, lo conozco mucho de su trabajo para decidir que no me gusta como pintor, pero como personaje es apasionante por todo lo que le toca vivir, la época que le toca vivir, los personajes con quien le toca convivir. Entonces está abarcando mi obra. Es un diálogo entre Salvador Dalí niño, Salvador Dalí adolescente y Salvador Dalí ya envejecido. Y entre los personajes que pululan por mi obra está Federico García Lorca, Luis Buñuel, obviamente Gala, la esposa de Dalí, y un personaje que no había tenido tanta relevancia o que no se le había dado tanto a voz, que es Lidia, que es un personaje que es la loca del pueblo, que realmente es quien se vuelve como una mecenas para Salvador Dalí cuando él es joven y quien le patrocina prácticamente su primer viaje de España para Francia. Había un programa de mano y una de las frases que abrían con el programa de mano decía más palabras menos. ¿Qué decir de un niño que lleva flores a su propia tumba? Porque, bueno, habríamos que recordar que Dalí tuvo un hermano que muere
y que luego sus padres le ponen exactamente el mismo nombre a este nuevo niño que será Dalí. Y él, bueno, cuando ya tiene una conciencia, dice en sus memorias que él iba y dejaba flores en donde veía su propio nombre, a una lápida que tenía su propio nombre. Entonces de ahí empieza una cuestión de él desprenderse y buscar su propia personalidad, porque se siente que está suplantando al hermano muerto. Hay una pintura en la casa de los papás del niño muerto que nunca abandonara esta casa. Entonces Dalí siempre se sintió como no ser él mismo, sino ser la figura del hermano muerto. Y él empieza a luchar por construirse a sí mismo, y es por eso que deja de ser Salvador, para convertirse en Dalí. Él es el que decide convertirse en Dalí. Y este personaje tan estrambótico, de estos bigotes, ¿no?, que reconocemos, barroquísimo el personaje, él lo empieza a construir desde la adolescencia. Y él cuenta en sus memorias que iba por las calles de Madrid, por ejemplo, y traía una campanilla en su mano, de tal suerte que si la gente no volteaba a verlo de lo estrambótico que era, entonces él se le paraba a la gente enfrente y le tocaba la campanilla para forzarlos a que lo vieran. Entonces construye su propia leyenda. Y bueno, debo decir también que muchos lo reconocen como uno de los grandes pintores de la historia española. Pero a mí en lo particular me gusta muchísimo más todo esto, cómo es que entra el surrealismo acompañado de Buñuel con El perro andaluz, cómo es esta relación, si es que tuvo una relación homosexual o no con Federico García Lorca, que a fin de cuentas da lo mismo si la tuvieron o no, el que le toque vivir momentos tan importantes como la Guerra Civil Española, que tenga que escapar de España a Francia y luego refugiarse en Nueva York, cómo empieza a tener dinero una vez que está en América, cómo lo corren del grupo surrealista, André Breton lo correrá, y luego cómo lleva a Gala hasta la cúspide como su musa, cómo sufre la pérdida de su musa, y bueno, ya su decaimiento como figura al final de sus días, ¿no?, cuando ya es un anciano que prácticamente está muy mal, que él pretende inmortalizarse, hace estudios amplios en física y química, entonces él trata de aplicarlos a su propio cuerpo y se deja de ingerir alimentos y bebidas para secarse como una especie de un insecto, para que luego la ciencia, años después, le aplique el líquido y vuelva a la vida. Entonces, en este intento, bueno, pues avería su organismo, que ya estaba muy averiado de por sí, por la edad. Dalí y su padre tendrán unas rencillas muy grandes cuando Dalí se enamora de Gala, porque Gala estaba casada todavía con Paul Eluard. Entonces el papá, recordemos, estamos en los 30 en Francia, ¿sí?, muy cerca de la dictadura de Franco. Entonces el papá no escapaba mucho a estas cuestiones, ¿no?, a estas cuestiones dictatoriales, y vivían en un pequeño pueblo, un pueblo bien pequeño. Entonces pues era un gran escándalo para la época que su hijo estuviera pretendiendo una mujer casada, con la que se casará después. Y bueno, todo esto, de pronto pretendemos que conocemos la historia del hombre por su pintura, pero creo que todavía queda muchísimo que decir. Aparte, yo casi creo que era un gran mentiroso, un soberbio mentiroso, porque se inventaba sus propias historias y él no las llegaba a creer, y son tan fantásticas estas historias que pues uno las quiere transmitir más adelante. Que en nuestro país se lee poco, y el teatro creo que es el género que menos se lee, porque pensamos que es para llevarse a la representación, y deberíamos leer, sí, bien que leamos poesía, cuento, novela, pero ¿por qué no leer teatro? Si es un texto, en su origen es para ser leído. Ya después ya harán lo que quieran los directores con él, pero deberíamos de leer. Se lo recomiendo a todos aquellos que aman la figura de Dalí, a todos aquellos que finalmente somos visuales. Yo sostengo siempre, somos visuales, somos seres visuales, y por alguna razón nos gusta adornar nuestra casa, ¿no?, con cuadros y con reproducciones de pinturas. Y bueno, para todos aquellos que pretendemos que sabemos quién es este señor de los bigotes barrocos y de los ojos desorbitados, que Mecano le compuso una canción ya rumbo ya una vez de la muerte de Salvador, y ahí está la posibilidad. Tendríamos que conocer más para decidir. Yo creo que va para este público. Para decidir si algo te gusta o no te gusta, lo tienes que conocer primero.